Qué hermoso estar aquí reunidos en este día tan especial. Cuando piensas en este acontecimiento que estamos pasando, hace más de 2000 años la historia de la humanidad cambió. Esta historia no hubiera cambiado si no fuera por el hecho de la cruz. Cuando lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, de hecho Isaías habla de aquel varón de dolores, del sufrido, aquel en el cual no lo veríamos con ningún parecer, porque era destruido, molido por nuestras iniquidades. Ese hecho lo recordamos hoy, hermanos, después de más de 2000 años, y por eso estamos tú y yo hoy aquí, gracias a esa cruz. Cuando piensas que cada año celebramos, recordamos, decimos a veces es el tiempo de la Semana Santa, es el tiempo de estar otra vez aquí. Pero hermanos, ruego a Dios que en esta mañana no solamente sea el tiempo de recordar un hecho histórico, sino que también sea un hecho de que cada palabra nos lleve a reflexionar lo que nuestro Señor vivió. Él fue nuestro mismo ejemplo, que no solamente sea un recordatorio más. Cuando yo pienso, Señor, en lo que hiciste por mí, en la infame muerte que te lleva hasta allí, ¿por qué? Y la pregunta que hice al Señor, sinceramente, a lo largo de todos estos días, desde que me dijeron que reflexionara sobre esto, encontré solamente una respuesta: el amor. No hay otra razón por la cual Jesucristo va a la cruz. A Él nadie le quitó la vida. Cristo dio la vida en la cruz, la ofrece por ti y por mí. Nadie se la arrebata. Él decide ponerla. ¿Y solamente por qué? Porque nos amó. No hay mayor acto de amor que la cruz. Pero la hacemos nuestra la cruz. En esta mañana, en estos pequeños instantes, me gustaría que nos imagináramos por un pequeño momento. Hagamos un pequeño ejercicio, imaginándonos aquel momento en el camino, en la carretera, en la ruta al Calvario, al Gólgota. ¿Cómo iba nuestro Señor? Tú y yo ahora somos espectadores en esa vía. Pensemos cómo lo llevaban. Jesucristo, sangrante, con una corona de espina, prácticamente desnudo, cargando una cruz. Lo insultaban, lo vejaban, lo escupían, lo blasfemaban. Y tú y yo estamos siendo espectadores de aquel horror. En la semana anterior estuvimos dándoles palmas, diciendo: sana, el que viene, en el nombre del Señor. Y tú y yo, que estábamos antes también alabando, en algún momento en esta carretera, también estamos siendo partícipes de ese sacrificio y de esos insultos. Aquellos que lo alababan, hoy lo crucifican. En verdad, la historia de la humanidad es siempre igual. El corazón del hombre es engañoso. Porque hoy alabas, hoy gritas: hosana, bendito el que viene, y la próxima semana lo estás matando. Cuando pienso en esto, el Señor, viviendo toda esta realidad, ya llega a la cruz, es crucificado, y el Señor enmudeció y brota su primera palabra. Brotó su primera palabra, y aún viviendo todo lo que estaba viviendo, su primera palabra que brota de su boca es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, después de padecer, después de pasar lo que he pasado, mira a toda la gente y solo sale amor, amor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra naturaleza, sabe que no somos capaces de entender, que somos ciegos, que no tenemos entendimiento. Y el Señor dice: perdónalos, Señor, son ciegos,
son mudos, no tienen entendimiento, tienen un corazón endurecido. Esa primera palabra, hermanos, demuestra el amor del Señor. Demuestra que Cristo ejemplificó en la cruz todo aquello que Él había enseñado. Un hombre que solamente vivió para hacer el bien. Durante 3 años de su ministerio, sanó enfermos, liberó endemoniados, multiplicó panes y peces. Todo lo que tocó a su alrededor le dio vida. ¿Cuál fue el precio de hacer bien? Llevarlo a la cruz. No creían en Él. No bastó todos los milagros. No bastó nada. Y aún en la cruz le injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz para que creamos en ti. Aún estando allí en la cruz. Cuando piensas y dices, aún viéndolo así, y escuchando la primera palabra, perdónalos, aún seguían con su corazón diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Hermanos, Cristo no bajó de la cruz porque nos amaba tanto, porque si Él se bajaba de la cruz, ni tú ni yo pudiéramos llegar a tener salvación, a estar con el Padre, porque ni tú ni yo podríamos jamás cumplir los méritos para poder llegar al cielo. Cuando el Señor se hace ejemplo vivo, nos enseña una gran lección. Él les enseñó a sus discípulos, como lo dice Mateo 5, 43, 44. Esto fue lo que Él enseña. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Estas fueron las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabes cuándo las pone en práctica? En el peor momento. En el peor momento. Cuando nosotros vemos a Jesús, dice la palabra de Dios que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Ahora quién vive? Cristo en mí. Mi pregunta y mi reflexión en esta mañana es, ¿ponemos en práctica la palabra del Señor? ¿O es muy bonito venir los domingos a la iglesia? Es muy bonito hablar de Dios, pero ¿cumplimos esto? ¿Amarás a tu enemigo? ¿Bendecirás a aquellos que te aborrecen? ¿Orarás por aquellos que te ultrajan? Si Cristo fue el ejemplo en la cruz de aquello, nosotros somos sus seguidores, somos sus hijos. Si hay algo, hermano, que nos tiene que llevar a reflexionar, y espero y es mi deseo, que la cruz nos lleve a reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. No es una religión, no es la Semana Santa, es mi vida día a día. Si yo estoy con el Señor realmente, que la cruz sea real en mí, no es fácil, nada fácil. Bendecir a los que os maldicen, amar a vuestros enemigos y orar por los que me persiguen, no es nada fácil, pero en Cristo todo es posible. Y mi oración es que podamos realmente reflejar a Cristo y su cruz en nuestras vidas, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta mañana. Pues damos gracias a nuestro Dios por estar en este lugar. Gracias al Señor por habernos salvado, por habernos rescatado. Baja el micro. Por habernos rescatado. Y le doy gracias a mi Dios porque para mí, como siempre digo, es un gran privilegio. Para mí es un privilegio poder estar aquí en la casa de Dios y poder dirigirme a ustedes con esta palabra. Tengo la segunda palabra en el libro de Lucas 39 al 43 dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz del Calvario vi ahí a Jesús colgado en ese madero, sufriendo por mis pecados. Pude darme cuenta y pudo el Señor tocar mi corazón y cambiar esta vida de pecado. Entonces le dice él, le dice él que esa cruz era para aquellas personas malas. Yo les puedo decir un pequeñísimo testimonio. La semana pasada ahí en mi pueblo venía un hombre, un ingeniero, un hombre bueno, un hombre trabajador, llegaba de Guayaquil a su casa en su camioneta. Tal vez llegaba contento, haciendo planes este fin de semana, Semana Santa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro con la familia. Llegaba él a su casa, pero él no sabía que a la puerta de su casa estaban dos malhechores esperándolo para quitarle la camioneta. Y como él no se dejó, ¿qué hicieron? Lo mataron. Esa es la gente mala. Esa es la gente criminal, que no tiene temor de Dios. Porque el malo no tiene temor de Dios. Pero el que tiene temor de Dios se lo piensa. Gracias hermanos por la exposición de la palabra. Les invito un momento, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a elevar una alabanza más a nuestro Dios en esta mañana. Su gran nombre sea esta alabanza. Es una declaración que nuestro corazón hace con reverencia a nuestro Dios. Nos condenamos.
Dios mío, por esa obra redentora que fue culminada en la cruz, Señor. Ya no hay nada más que hacer, tú lo has hecho todo, Padre amado. Gracias porque tu presencia está aquí. Amén. Ay, Dios mío, corazón. Gracias. Vamos haciendo, por favor, Señor, esta mañana preciosa, recordando las 7 palabras. A continuación, nuestro hermano Demetrio va a darnos la siguiente palabra. Después, nuestra querida Sandrita y luego Miguel. Buenos días. Voy a intentar ajustarme al tiempo que se me ha asignado. Yo estoy sustituyendo hoy a Mayra. Casi me tiene que sustituir a mí. Pero los dos no somos uno hoy. Bueno, siempre que vuelvo a la cruz, a este pasaje, a este episodio de la vida de Cristo, y vuelvo a menudo, vuelvo cuando a veces creo que estoy haciendo demasiado en la iglesia o estoy haciendo más que otros. ¿Por qué tengo que hacer yo tanto? Si yo ya hago de sobra, o estoy ofrendeando más de lo que me toca, o tengo que volver a este episodio, y entonces pues el Señor en la cruz me pone en mi sitio, y necesito imaginarme a Jesús como hombre, completamente como hombre, para poder visualizar en mí mismo lo que significa el sufrimiento de la cruz físicamente. Todos hemos visto películas como La Pasión de Cristo, donde se ve con total crudeza cómo era la tortura en aquel tiempo, que era, por otra parte, era algo habitual. Cómo tiene que cargar con la cruz prácticamente desangrado, como han dicho mis hermanas, hasta el lugar donde iba a ser crucificado, cómo le clavan clavos en las manos y cómo lo levantan en la cruz anímicamente, cómo lo insultan, cómo es condenado injustamente, con la frustración que eso tiene que conllevar, cómo es abandonado en la cruz por todos sus amigos, todos sus discípulos, no quedaba allí nadie, sus hermanos incluso le habían abandonado, y espiritualmente también abandonado por el Padre, porque tenía que servir como cordero y tenía que hacerlo como humano y hacerlo solo. Seguramente el Señor pues pudo decir alguna palabra más en la cruz, no lo sabemos. Las que nos han llegado son estas 7 que son de las que hablamos hoy. Pero no es probable que dijera mucho más, porque tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder hablar en la posición en la que estaba. Posiblemente, de no ser así, hubiera dicho algo más, pero sí que es verdad que las 7 palabras que conocemos que dijo Jesús en la cruz no son casualidad, no son fruto de un momento o de una circunstancia, porque Jesús no actúa así, Dios no actúa así. Todo lo que el Señor dice, todo lo que Jesús dice tiene un mensaje y tiene un propósito. Ahí en la cruz, como digo, está el Señor, está Jesús, y los únicos que quedan allí son María, su madre, y su amigo Juan. Todos los demás habían huido por miedo, seguramente, a ser apresados, por vergüenza, por decepción, porque pensaban que Jesús a lo mejor era otro tipo de líder y no esperaban verlo en esa situación. El caso es que allí solo queda su amigo Juan y su madre María. Y Jesús tiene en ese momento que valorar que él ya no va a estar allí para cuidar a su madre, y que él ya no va a estar allí para estar de su hermano físicamente. Y lo que hace Jesús es, le dice desde la cruz, le dice María, mujer, no le dice madre, le dice mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
Y para mí esto es la primera palabra que el Señor dice a su iglesia. El Señor luego vuelve a reunir a sus discípulos. El Señor en Pentecostés derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí oficialmente es donde la iglesia empieza a caminar. Pero para mí esta es la primera palabra de Jesús a su iglesia. Mujer, ocúpate de mi amigo. Juan, amigo, ocúpate de mi madre. Ocupaos unos de otros. No seáis individuos separados. Sois mi iglesia, sois un cuerpo y todos tenemos que estar pendientes de los demás. No vale con que vengamos aquí y aquí estemos juntos porque las sillas están cerca unas de otras, sino estar juntos cuando alguien nos necesita, cuando alguien tiene necesidad, cuando hay un problema al que hay que atender. Esa es la primera palabra de Jesús a su iglesia. Un poco tiempo antes, ya cuando era inminente esta situación, Jesús les dice a sus discípulos en Juan 13, 34, 35, ¿lo puedes poner, María Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En eso nos conocerán. No es lo bien que cantamos, no cuando damos palmas. Es pueblo de Dios. Amén. Amén, gracias Señor. Los minutos que ha dejado de metro me los tomo. Gracias Señor. Amén. Es un acto. Damos gracias al Señor por esta bendición y poder encontrarnos aquí y compartir este tiempo con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En las tres primeras palabras vemos un acto de amor, de perdón, de entrega al hombre, un acto de protección al hombre, un acto de Dios al hombre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Expresa ese amor, compasión, misericordia de Dios al hombre. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, totalmente habla acerca del perdón, de la misericordia de Dios a un corazón arrepentido. Amén. Y en la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Hermanos, como Dios consuela y como Dios nos expresa allí un acto de amor total para con una persona quien necesita de cuidado y de protección. Amén. Pero en la cuarta palabra, en esta cuarta palabra que la veo un acto incluso diferente, pero muy diferente. Si leemos en Marcos 15, 34, y nos dice: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Buscaba en la RAE el significado de la palabra desamparo. Es abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien que lo pide o lo necesita. Ausencia, mira esa palabra, ausencia de abandono. Eso es desamparo. En esta cuarta palabra vemos un acto total de abandono, de ausencia de Dios para con su Hijo que se hizo hombre. Según este mismo texto que hemos acabado de leer en Marcos 15, 34, si lo leemos en la Nueva Versión, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani,
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A partir del mediodía, dice la palabra de Dios que la tierra se llenó de oscuridad, totalmente tinieblas, una soledad absoluta. ¿Saben qué, mi hermano? La muestra de que la misma naturaleza no se cayó. Estaban crucificando al Hijo de Dios. Amén. Eso era fuerte. Tinieblas total, oscuridad total, soledad total. Esa oscuridad contribuía al dolor, a la soledad que Jesús sentía en ese momento. Todos le habían abandonado. Absolutamente todos le habían abandonado, habían huido, a excepción de Juan. Él se quedó para protagonizar ese acto de amor tan infinito que existe de un hijo hacia su madre. Pero como decía Demetrio, habla también al pueblo de Dios, que nos necesitamos el uno al otro. Amén. Pero llega ese momento en que Jesús siente ese abandono, esa ausencia total de su Padre hacia Él. Recordar que unas horas antes, en el Getsemaní, Jesús tuvo esa relación íntima con su Padre. Se acercó en una oración a su Padre. Padre, pase de mí esta copa. Él sintió como su Padre en ese momento le escuchaba, porque Jesús le estaba diciendo todo lo que iba a experimentar en ese proceso de la cruz. Fue tremendo, pero en ese momento del Getsemaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa ausencia de su Padre en su vida, entendió y entendemos hoy por hoy lo que es el efecto del pecado. Porque Jesús en ese momento de abandono total de su Padre estaba cargando todo el peso del pecado de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otra versión nos indica, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, hermanos. Imaginarse, su Padre le había abandonado. ¿Por qué? Porque Él se había hecho pecado. Y Dios y el pecado no compaginan. Y Dios y el pecado no pueden estar juntos. Amén. Él sintió esa distancia de su Padre, tanto física, tanto emocional y tanto espiritual en su vida. Esa agonía de la separación del Padre por causa del pecado. Hermano, era una agonía. Es que ya no sentía a sus discípulos, no estaban allí, pero su Padre, que te dejara tu Padre, eso tiene que haber sido terrible en la vida de Jesús. ¿Eso qué nos indica, mi hermano? Que el pecado nos aleja de Dios. Amén. Que nos separa de Dios. Así que, mis hermanos, tú y yo no permitamos bajo ninguna circunstancia que el pecado nos aleje de Dios, que nos separe de Dios. En el Salmo 22, los versículos 1 y 2 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Ya el salmista experimentaba lo que es vivir alejado de Dios cuando nosotros en nuestras vidas practicamos y estamos viviendo en medio del pecado. Amén. Y el salmista era consciente de lo que había hecho. Pero este hombre, Jesús como tal, no había cometido pecado.
pero Él asimismo se hizo pecado por amor a nosotros. Amén. Y ese pecado hizo en ese momento y en ese instante que la ausencia de Dios le abandone, le deje. Mis hermanos, aprendamos de esto. Yo quiero terminar cuando dice la palabra del Señor en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el Señor nos ayude a guardar nuestra vida cada día, mis hermanos, para que nos presentemos un día delante de Él aceptables, dignos, hijos de Él. Amén. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Amén. Les saludo con la gracia y paz del Señor, hermanos. Tengo sed. Vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre a una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Recordando un poco más el contexto de estas palabras del Señor Jesús, el contexto es muy duro, ¿no? Muy fuerte, porque la última vez que Él tomó y comió fue en la noche, en la Santa Cena. Y en ese momento, después de la Santa Cena, se fueron al monte y él estuvo sin dormir toda la noche, no comió nada, no desayunó nada. Es más, el desayuno que él tomó fue coronas de espinas, látigo, ¿no? Y él estaba ya un poco cansado de pasar toda la noche desvelado, sin comer nada más. Y toda la mañana prácticamente sin tomar nada, sin comer nada, y estaba sufriendo. Y una de las cosas que él sentía, como todo ser humano, era hambre y sed. Entonces él estaba en una situación difícil, porque cada latigazo que él recibía, él era desangrado. Y él, al momento de haber derrame de sangre, pues la persona sufre también de deshidratación. O sea, no solamente bastaba de que la persona Jesús no había tomado alguna cosa, sino que también tenía el problema de deshidratación por pérdida de sangre. Pero no era nada más, no era solo eso, sino que él estaba expuesto en el sol. Él estaba expuesto a la intemperie. Estaba llevando esa cruz hasta que llegó un punto donde él ya no aguantó, porque estaba molido, no solamente de los latigazos, sino que también de la situación que él sentía, cansancio, hambre, sueño, todo, y se cae. Y ahí es cuando vienen y le ayudan con la cruz. Y cuando él estaba yendo, a él le ofrecieron, según Mateo, vinagre y hiel, y según Marcos, vino y mirra. Pero en realidad es diferente el griego, pero da el mismo significado. La hiel es algo amargo, la mirra pues es una hierba amarga, pero que también tiene un olor fragante,
Y eso se usaba mezclándolo con vino para poder ser un analgésico. A las personas que estaban en una situación de dolor o sufrimiento le daban eso para que sea más leve el sufrimiento. Y Jesús, cuando estaba por llevar la cruz, para ir a la Gólgota, le ofrecieron esto. Y él aprobó porque, claro, él tenía sed ya en ese tiempo. Pero cuando sintió que era mirra con vino o con vinagre, él rechazó. ¿Sabe por qué? Porque él quería demostrarnos, él quería sufrir todas sus dolencias, todas las dolencias que nos debería tocar a nosotros, él las quería sentir. Él no quería un analgésico. Él no quería que Dios le diga, oye Jesús, tú pasas por ahí que el latigazo no vas a sentirlo. No, él quería sentir, por eso es que rechazó ese analgésico, él rechazó porque él quería sufrir, porque ese es el amor, ¿no? Fácil decir te amo, te amo, te amo. Fácil dar un regalo, un abrazo. El amor es probado, mis queridos hermanos, cuando sufrimos por el otro. El amor es probado cuando nosotros luchamos y cuando nosotros aguantamos y sobrellevamos las cargas también de nosotros. Y en ese sentido él no quería estar drogado, sino quería realmente llevar nuestro sufrimiento y poder cumplir la Biblia. Había una profecía que está en Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Ya cuando él estaba en la cruz, crucificado, cuando vio que todo se había cumplido, faltaba una frase más, y era que tenían que darle vinagre. Entonces él dice, tengo sed. Y ahí había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y le acercaron a la boca para que él pueda tomar. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha sentido sed, pero ya yo he vivido una situación en el campo que nos perdimos en el campo y estuvimos hasta las 2, 3 de la tarde en pleno sol y no teníamos agua. Y había una agua ahí, pero era una agua sucia y yo no me animaba. Uno tomó y después empezó a vomitar y fue horrible. Pero mi boca era seca, ¿no? Mis labios, mi lengua prácticamente se prendía en mi paladar, como hay una narración en la Biblia. Tener sed y sufrir una deshidratación no es nada fácil. Y aún así, en medio de esa situación, queridos hermanos, lo narro de esta manera, para ver si de alguna forma toca nuestro corazón y nos lleva a la reflexión de cuánto el Señor Jesús nos ama y sufrió por nosotros en aquella cruz. Y para finalizar, hermanos, Él dice, tengo sed, porque tenía que cumplirse la palabra, y no le dieron una cosa buena, no, le dieron vinagre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Todo está consumado, esta palabra de nuestro Señor. Quiero referirme un momento a la Iglesia Católica para ilustrar con este mensaje, en el cual en el tiempo de la Eucaristía el sacerdote presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, asumiendo que en ese momento específico es la sangre y el cuerpo de Cristo verdaderamente. Él cree que tiene la facultad o el poder de subir al cielo, bajarle al Señor y sacrificarle nuevamente, dándonos a entender que no fue necesario una sola vez, como dice la Escritura, el sacrificio de nuestro Señor.
Esto es con el afán de comprender las situaciones que implican esta palabra, que para mí es una de las más importantes, más grandes de la obra que hizo nuestro Señor en su obra redentora. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el único sacrificio válido que nos sirve para todos, para ti y para mí, de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en esa cruz. En el encabezado de esta palabra, en el libro de Juan, en el versículo 19-30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, está subrayado en algunas Biblias con rojo porque son palabras expresadas por nuestro Señor. Esta palabra en el tiempo antiguo trataba de expresar una cosa totalmente dicha, que es: está hecho, está consumado, está entregado. Y se usaba mucho para entender que una deuda se ha cancelado, una obra se ha terminado, una tarea se ha cumplido, un servicio se ha complementado. Esto, traducido en el antiguo griego, es la palabra tetelestai, una sola palabra, que en realidad es un verbo, porque es una acción que se está haciendo, está entregando una obra. También se utilizaba mucho entre los pastores cuando buscaban el sacrificio de una oveja, buscaban que no tenga ningún desperfecto, que sea perfecto, que no tenga ninguna tacha ni mancha, que esté gordo, saludable, robusto, preferiblemente que sea el primogénito. Cuando encontraban esta oveja para el sacrificio, igual exclamaban tetelestai, porque era el único capaz de presentarle como sacrificio por los pecados de ese tiempo. Esto también nos lleva hacia cuando estaba Juan el Bautista en el río, llamando a su pueblo para que se arrepienta y se sumerja en las aguas. Le vio a nuestro Señor. Me imagino cómo estaría este hombre. Si yo estoy aquí hablando de nuestro Dios, estoy nervioso, y decir y exclamar: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero de Dios que estaba en esa cruz quitando el pecado del mundo en ese momento. No había otro más. Un hombre bueno que estaba en esa cruz. Mejor dicho, el único hombre bueno que pisó esta tierra estaba en esa cruz por ti y por mí, hermano. La enseñanza que tenemos el día de hoy, en ese cuadro desgarrador que en esta mañana hemos estado viendo en cada palabra, esa crucifixión tan cruel, en ese cuadro tan desolador para nosotros que nos estremece solo pensar, o a veces en imágenes o en películas, en documentales, vemos cómo fue el padecimiento de nuestro Señor en la cruz. Es algo que nos deja a nosotros perplejos de cómo pudo haber pasado esta circunstancia. Pero ahí el Señor en esa cruz clavado, exclamando hasta lo último, en ese sufrimiento, en esa exposición de su sangre, hasta la última gota fue derramada en esa cruz. Ahí exclamaba: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. La salvación ha venido a nosotros. La reconciliación con el Padre era un hecho. No había nada más. No había misa, no había hombre, no había mujer, no había mensaje, no había ninguna cosa más que hacer para llegar otra vez a la redención con nuestro Señor. Desde que se cayó el hombre en el paraíso, la obra redentora del Señor se culminó en ese momento. En ese momento, esa exclamación para mí es una de las más trascendentes, la más cautivadora, la que tienes cuando tienes ese entendimiento de lo que dijo el Señor en la cruz: consumado es. ¿Sabes lo que hizo nuestro Señor en la cruz? Damos la gloria, damos la honra, porque nos ha pagado esa deuda que decimos, tetelestai, todo está pagado. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, nosotros estamos por gracia, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice:
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, para vivificado en el Espíritu. Gracias le damos a nuestro Señor porque Él pudo decir esas palabras. Esa obra del Padre que fue hecha en Él hasta lo último, como estamos viendo punto por punto la palabra del Señor, fue dada en esa cruz, querido hermano. Y por eso damos gracias. En este Viernes Santo, porque un hombre bueno, el único hombre bueno que pisó esta tierra, estaba en esa cruz por nosotros. Amén. Amén. Gracias. Vamos a entender y podamos responder a tu palabra, Señor. Te bendecimos. Amén. Yo voy a tirar un poco de lo que han dicho muchos de mis hermanos. Y a veces nos enfocamos en esta semana, en pensar en todo lo que sufrió Jesús, en todo el sacrificio, toda la tortura. Sabemos de sobra que la muerte en la cruz era una muerte dolorosa, y puede pasar que convirtamos esta semana en una semana de llanto, una semana de sentirnos ahí apretados, esta es la semana en que veo siempre la pasión de Cristo y se me encoge el corazón. Pero yo creo que tenemos que verlo de otra manera, y creo que las últimas palabras de Jesús en la cruz nos llevan a hacer algo diferente. Viendo un poco y estudiando un poco este versículo, vemos dos cosas principales. Número uno, Cristo gritó en la cruz. La muerte en la cruz, como ya han dicho muchos, era una muerte muy lenta, era una muerte generalmente por asfixia. La gente se quedaba sin aire y no podía hablar, mucho menos gritar. Y lo primero que nos muestra este versículo rápidamente es que Cristo tenía poder sobre la muerte. Cristo dice: nadie toma mi vida, sino que yo la doy. Al gritar, luego de horas de crucifixión, Cristo está demostrando: ninguno de los que estáis aquí, ninguno de lo que me habéis hecho, tiene poder para quitar mi vida. Yo, si quiero gritar, grito. Yo, si quiero hablar, hablo. Si me quisiera bajar, me bajará, pero no lo hago. En primer lugar, Cristo está demostrando su autoridad sobre la muerte, el poder que tenía sobre la muerte. Pero en segundo lugar, y creo que lo más importante de esta palabra, es que luego dice lo que grita Jesús. No solo la manera en que lo hace, sino el contenido en sí. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sandra comentaba que hacía simplemente unas horas Cristo había gritado otra cosa diferente. Ha dicho: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, no Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús pasó en la cruz no solo fue que Dios se alejó de él. Juan dice, y eso es una cosa, Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús en ocasiones dice: como el Padre y yo, uno somos. Una misma sustancia, una misma cosa. Y en ese momento, no solo el Padre se había separado de Cristo, ya no eran uno en ese momento, sino que en esas 3 horas de oscuridad, el Padre derramó sobre él toda la ira del Padre. A veces pensamos, o a veces se piensa fuera de la iglesia: bueno, si yo me voy al infierno, pues ahí me voy con mis colegas, ahí estaremos toda la vida de fiesta y de pachanga. Pero el infierno es el lugar en el que a los que no hemos conocido a Cristo se va a derramar toda la ira de Dios. Es un lugar de tormento y de sufrimiento constante y para siempre. Y en esas 3 horas de dolor, en esas 3 horas de oscuridad, el Padre descargó toda esa ira reservada para nosotros sobre su Hijo. En ese momento no era Padre. Pero luego, después que ha pasado todo esto, después de que Jesús dice: ya está. Colosenses dice: tenemos una lista de deudas en que nos era contraria. Nuestros pecados no son contrarios. Es imposible que tú y que yo, en nuestro estado actual, podamos venir a Dios. Es imposible que tengamos acceso a Dios.
Pero dice que Cristo en la cruz tomó esa lista de pecados, tomó esa lista de deuda y la clavó en la cruz. Y dijo, como decía Marco, pagado. Pagado en su totalidad. La única manera que tenemos tú y yo de acercarnos a Dios es a través del sacrificio de Cristo. La única manera en que tenemos para escapar esa ira de Dios es a través del sacrificio de Cristo. Porque Él lo hizo primero por ti. Ya tú no tienes que sufrir ese castigo. Pero eso es para todos. Sí y no. El sacrificio de Cristo es para todo aquel, dice el libro de Juan, para todo aquel que cree en el Señor. Luego de todas estas 3 horas de ira, todas estas 3 horas de recibir el pago por nuestros pecados, dice que Jesús dijo, Padre de nuevo. La relación entre el Hijo y el Padre se había restaurado. Ese momento de lejanía entre Cristo y el Padre se había acabado y Cristo y el Padre volvían a ser uno. Y el Señor le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo creo que eso para nosotros tiene que ser el ejemplo y el llamado en esta semana. No a llorar, no a recordar con tristeza el sacrificio de Cristo, sino a emular a Cristo en esas últimas palabras cuando dijo, te entrego mi espíritu. Quizás para ti, si no eres creyente, esto de entregarte tiene una connotación diferente. Si no has creído en el Evangelio de Cristo, el Señor te está diciendo, eres pecador, hay un acta de pecados contra ti, yo la pagué, encomienda tu vida a mí. Dice la Escritura que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no has creído en el Señor, en Jesús como tu Señor y tu Salvador, cree en tu corazón y confiésale con tu boca. Entrégale tu corazón a Él. Si ya lo has hecho, como muchos de los que estamos aquí, nuestro sentir tiene que ser emular ese comportamiento de Cristo. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Hace unas semanas predicaba sobre que el Señor puede que te esté pidiendo algo en tu vida. Y yo creo que independientemente de la situación en la que estés, el Señor te está pidiendo una cosa, que te entregues a Él. Que le entregues tu trabajo, que le entregues tu familia, que le entregues tus relaciones, que le entregues tu vida, que le entregues tus fuerzas. Que te entregues totalmente a Él. Por lo que yo creo que estas últimas palabras y el sentido general que tenemos que tener como iglesia en esa semana no es de tristeza, no es de dolor, no es de llanto. Tiene que ser algo que nos lleve a entregarnos cada vez más a nuestro Señor. Tiene que ser algo que nos lleve a recordar que ya la relación con el Padre se ha unido por lo que Cristo pagó. Dice que cuando dijo, expiró, el velo se rasgó, ya no era necesario entrar al lugar santísimo, tenemos acceso directo al Padre, y ese acceso directo al Padre tiene que corresponderse o tiene que demostrarse en una entrega total a nuestro Señor. Mi oración para nosotros en esta mañana y en esta semana es que podamos recordar el sacrificio de Cristo, que podamos recordar lo que hizo por nosotros, que podamos recordar lo que sufrió por nosotros, pero que ese recordatorio nos lleve a entregarnos cada día más al Señor, a entregar nuestro corazón, a entregar nuestra mente, a entregar nuestra vida, no solo los domingos en la iglesia, sino cada día en nuestra vida, que podamos rendir todo lo que somos ante Él. Dios le bendiga. Ponemos de pie, por favor. Hemos finalizado la exposición de las 7 palabras. Llegan a nuestro corazón las últimas palabras que dijo nuestro Señor al subir a la cruz. Vamos a terminar este tiempo de exposición con una alabanza preciosa. Digno eres, Señor.